Estamos en Té de Tíos y vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con una especie de, no sé, de salvarse de un naufragio. Por eso estoy con casco, ¿no? Porque corremos peligros acá en Té de Tíos. Ese era por Techito Bruce. No, no, no. Bueno, Estaba bastaría haciendo que él también se causa. suba al carro pro vida, pro familia, eso lo celebraríamos. Pero estamos pues en este tema, ¿no? Todo el mundo se ha vuelto católico, ha habido una especie de ráfaga del O Espíritu Santo, evangélico, y ha habido así una es. conversión Evangélico, yo masiva, creo más, ¿no? ¿no? Y es un tema muy, muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Hay varios aspectos que se me ocurren. Primer asunto, ¿no? ¿Qué tanta influencia tiene en el voto, en la decisión política, la Iglesia Católica y sobre todo estas dos posturas concretas, ¿no? Pro vida, pro familia, ¿no? Aparentemente, los datos nos dicen que mucho no, ¿no? La marcha pro vida acá, con que Guren caminando Claro. ahí, Bueno, Y eso la fue en cantidad de Arequipa. gente. Arequipa, en ¿Cuán- Lima, ¿Cuánto dijeron que habían? ¿Cuántas personas? 170 ¿160.000? mil. Acá 170.000, y en en Lima Lima 750.000. 750.000. Imagino una votación de 170.000 por un par de Ya está, candidatos se nada más. acabó. Entraron al De Congreso, largos iban al exacto. Congreso. Entonces, y no pasó, ¿no? Y por otro lado, ahora sí aparece Keiko Fujimori contradiciéndose de manera flagrante, evidente, y diciendo que no ha dicho lo que ha dicho y que ahora dice otra cosa, Ujú. para sumarse al carro prohibido por familia en un ambiente evangélico, qué sé yo. Y PPK un poquito antes, me parece, ¿no? En el mismo O sea, asunto, antes de la primera en el mismo vuelta plan. fue entrevistado por un portal Provida y dijo más bien que él era pro familia y que estaba en contra de cualquier forma, digamos, que exceda el tema de la unión solidaria y de convertir a la unión entre personas del mismo sexo en un matrimonio, digamos, a equipararlo en todo caso. Claro. Y hoy pues más bien ha Pero perdón, mandado ¿no, decir no a... firmó un acuerdo con Eso parejas fue el reales? 2011, que firmaron un acuerdo varios, y me parece que No, antes... creo que justo antes de la primera vuelta, por lo menos en la página en Facebook de Parejas Reales, este colectivo que es pro familia, salían ellos enorgulleciéndose de haber hecho firmar a PPK e incluso llegaron a poner un post en Facebook que decía PPK nos debe a nosotros haber pasado la segunda vuelta. Ah, Bueno, sí, sí, en efectivamente. todo caso, es interesante que en menos de un mes ya nos haya mandado a decir pues que más bien está con Techito, Bruce No, ha además ha mandado a otras moderado el personas. discurso país moderno, Sí, ingresar en la modernidad, que va como la punta del buque, ¿no? no, y además no sé si sea una intuición de los Pepe Causas para lanzarse más bien a captar el voto antifujimorista que es básicamente de la De izquierda izquierda. progresista y que es una izquierda pues pro unión civil, pro aborto, etcétera, ¿no? A ver, no te Este, entendí, sería raro eso. O sea, lo que tienen que hacer, o lo que creo que intentan hacer, porque en realidad no entiendo bien lo que intentan hacer, ¿Quiénes? ¿Quiénes? los PP causas, tratando de llegar a una interpretación, puede ser que quieran captar votos en la vereda del frente del Fujimorismo, es decir, en el antifujimorismo. Ya, pero para eso no te vuelves católico, pues. O sea, para eso no te No, vuelves pro pero vida. PPK se ha vuelto antivida, más bien. ¿Ahora? Claro. ¿De nuevo? O se ha mandado a decir Él a también través se de, desdicho, se ha desdicho. claro, O ha sea, ido desde, a través de dicho. Techito Bruce y Martín de Belaúnde, me parece, Martín Avelino. que más bien apoyan la unión civil en vistas a equipararla al matrimonio. Ah, mira tú. Es que pasa algo, pues, que la izquierda suele hacer siempre, ¿no? Que es confundir. Entonces, si tú confundes, va a haber unos que te van a creer y otros que no. Y digamos que para los que están indecisos en el medio, tienen por un lado a Keiko y por el otro pueden decir, bueno, pero en algún momento firmó esto, ¿no? Entonces, yo creo que puede ir más por ahí, por confundir. Ahora, lo preocupante es que no existe un movimiento propiamente pro vida en el Perú, ni pro familia. Y se ha Un demostrado, movimiento político, dices. sí, político y en realidad social, porque si es que hubiera social, eso se plasmaría en los votos en los políticos pro vida y Pero pro sí hay familia. Pero es movimiento que no había Me uno social. tema, me solo. En temo la que sí primera vuelta no existe, había ¿ah? uno O solo. sea, Es que, sí, es sí, que mi pregunta es, ¿no? O sea, tú tienes capacidad para congregar en una marcha, pero una capacidad religiosa. Es decir, tú como líder religioso convocas a tus fieles. Claro, vete a la Virgen de Chapi. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa si es que convocarías a la comunidad en general? O sea, no por el tema religioso. ¿Irían realmente, o sea, realmente creen el mensaje pro vida, realmente saben qué están defendiendo? Porque mi problema viene en que tal vez no saben qué están defendiendo o qué están protegiendo, y por eso al momento de votar priorizan otras cosas, ¿no? No sé. Sí, o sea, hay un cálculo político. A ver, pero más allá de ese tema, ¿no? Los dos candidatos tienen un cálculo político sobre este tema, sí. ¿no?
Claro. En el caso de PPK, yo honestamente estoy perdido. No sabía que se había vuelto a dar la vuelta. No, ya mandaba a decir con Bruce y con De Belaunde. O sea, ya aparecieron Bruce y Me Belaunde. parece que los dos están en el mismo punto, Sí, sí. entonces. Los dos están en que alguna vez han sido luz roja, ahora luz verde, ¿no? O sea, Sí, por, claro. por eso Claro. no termino de comprar la tesis que tú dices de que tienen como estrategia programática haber mordido de ambos lados de la manzana, porque no, sobre todo el Keiko, que tiene que tratar de demostrar que respeta algo. Si no es capaz de demostrar que respeta su propia palabra, creo que eso sumaría en contra, ¿no? O restaría ya, ni sé. Pero hay una... no sé, Ese es el problema. ese es el tema. O sea, Exactamente. yo no sé si tú viste, ustedes lo vieron y además desapareció. Un amigo nuestro que está en el Fujimorismo puso un post realmente alucinante, ¿no? Puso: un mínimo de comprensión lectora nos haría ver que no hay contradicción. Y en un lado decía, Keiko Fujimori en Harvard, estoy a favor del aborto terapéutico y de la unión civil patrimonial. Y en el otro dice, estoy en contra de la unión civil y en contra de cualquier práctica abortiva. Y este amigo nuestro, fujimorista, para más señas, educador, pone... Entonces yo le puse, pero mira, más bien el mínimo de comprensión lectora me dice que son dos cosas muy distintas. Claro. Es una cosa como de locos, ¿no? El hecho de querer volverte a una causa que nunca, en verdad, nunca defendiste. Además que se usa políticamente de la manera más baja, digamos. Y bueno, hay que decir que hay gente también del lado de sectores prohibidos que está dispuesta a recibir a un candidato que les diga, ya, yo soy prohibida, les firmo un documento y, a ver, yo tengo 750.000 personas atrás. A ver, Ese es un tema bien interesante, ese es ¿no? un tema recontra interesante. Pero ¿realmente las tienes atrás? No, me refiero. O Es sea, un tema interesante que tiene que ver con creo yo, la configuración de fe que tiene el peruano, ¿no? O sea, muy acrítica, muy poco formada, entonces basta que venga una figura de autoridad y les diga, esto te lo digo como una verdad, entonces lo asumen de inmediato, acríticamente. Claro. Entonces, Keiko ya Sí. firmó, ¡ah! Con los No, evangélicos, además así está la red, probablemente. ¿no? En la No, red, o No, y muchos católicos también. O Sí, toda esta muchos tendencia que católicos se también. generó en primera vuelta en la red, que la gente estaba esperando que las páginas prohibidas en Facebook te digan recomendable, no recomendable, recomendable, no Exactamente. recomendable, digamos. Para tú Doctor saber en Sánchez, ¿quién cuándo- dijo París bien vale una misa? Lo dijo el rey Enrique de Borbón, el primero de los Borbones, que se convirtió del protestantismo al catolicismo. Bueno, vamos a acomodarnos Enrique para que IV entre de el la- A doctor ver, Sánchez. por favor, doctor vino la Sánchez. voz de la sabiduría, le hemos invocado. Se le atribuye a Hemos- Napoleón, ¿no? Hemos No, invocado- No. Es- Yo era escuchar también de Napoleón, pero es una se ignorancia le crasa atribuye a eso. Enrique de Navarra, que Hemos invocado era al doctor Sánchez. era un hugonote, es decir, era un calvinista, pero que se convierte al Hugonote no es catolicismo. un insulto, ¿no? Porque suena feo. Suena feo, Estamos suena no, feo. en señal abierta, no podemos Suena- decir ciertas palabras, ¿no? Bueno, ya, pero la cosa es, eso es Puma lo que está Carranza, pasando. son palabras prohibidas. ¿No? Yo- O sea, es decir, sí. el Lima bien vale un votito pro vida, ¿no? Pero Que lo también, es peor ¿sabes es qué? Que es que también ni puede siquiera haber- hay una capacidad, o sea, es como un juego de ciegos, ¿no? Es un juego de ciegos porque la capacidad de endose ciertamente está oscurecida. Totalmente, claro. Yo O creo sea- que puede haber algo simbólico también, o sea, últimamente me he estado poniendo a pensar qué cosa es el Fujimorismo, ¿no? Yo leí vieron que salió esta cuestión de Aldo Mariátegui publicó un artículo, una supuesta conversación con un extranjero, Sí, claro. Y decía que sí, todos estos... Realpolitik, y Sí, Realpolitik. entonces, el argumento central es este, o sea, ¿qué más quieres? Si Keiko va a tener mayoría y tiene lo más parecido a un partido que está tomando el poder en el Perú. Y yo digo, pero ¿de verdad? ¿Desde cuándo el Fujimorismo es un partido? Pero mira, O sea, porque Cambio 90 sí. fue un grupo de patas organizados para llevar a Fujimori al poder. Pero el Listo, problema al primer es que- Fujimori. el problema Y es ahora está esta señora, la hija, Sí. que vive de los créditos de su padre. Entonces, ¿qué cosa es el Fujimorismo? Yo creo que hay mucho simbólico ahí, porque el Fujimorismo es más o menos decir el gran líder Una Alberto. preguntita, una Y preguntita, ahora, porque- perdón, Sí. para terminar la Sí. idea, nuestro gran líder se alió con los evangélicos en el 90 y la hizo. Así es. La hija se alía con los evangélicos, haciendo Pero cualquier, habría ni que entiende ver- bien por habría qué, que ver- y la va a habría hacer. que ver Es una cábala. si la hizo por aliarse con los evangélicos en el 90. En el 90 tuvo como una plataforma inicial el evangelismo, pero al final lo que le da el triunfo es el endose, que en ese tiempo sí Del APRA. existía, Del APRA. del APRA y de la De izquierda. Alan De García, la ¿no? izquierda, Entonces- de la izquierda que hoy día se... Sí, que como hoy ya dicen se los rasga las chiquitos, vestiduras. se rasca las vestiduras. Se rasca las- Pero volviendo al tema, yo lo que sí he visto, es la versatilidad de Keiko, ¿no? O sea, la versatilidad en el sentido antiguo, ¿no? En el sentido antiguo. El La verso, de la verso. versatilidad y de inconstancia, porque yo fui de los que
durante algunas horas de la semana pasada, le quise creer, ¿no? Yo me entusiasmé, yo dije, qué Claro. bien, por fin Una han logrado extraerle un documento firmado. Bien. Cosa que yo creí que iba a ser la Iglesia Católica, pero que no hizo la Iglesia Católica, sino hizo esta confederación que une a algunas de las iglesias Eso evangélicas. es otra cosa, porque A no las es iglesias- la oficial, la A las iglesias, confederación. hay dos, bueno, No, entre, eso no por hay decir desde oficial Lutero. y decir Claro. protestante es un contrasentido, pero en un sentido es la iglesia más, el grupo El que ala- une a las iglesias más más representativo, firmes, digamos. más firmes. Claro. No sé si representativos, Ya. a las más firmes, a las que serían más llamadas organizadas, como digamos. fundamentalistas, entre comillas, aunque eso es un término impropio, ¿no? Pero es el núcleo más duro. Pero le extrajo un documento firmado, cosa que Increíble. Parejas Reales, con todo el respeto que me merece Parejas Reales y los grupos que están detrás de Parejas Reales, no hizo con PPK. Porque ¿qué extrajo de PPK? Una No, entrevista. no Una fue un- entrevista ambigua entre gallos y medianoche. No fue un documento firmado. Yo No, vi la por foto eso, que salen ahí la enseñando precisión me papelitos. parece que es, o sea, Parece me un parece que ese video. documento es del 2011. Del 2011, es el documento Y la que sacó entrevista cuando es de- estaba en alianza con quienes. ¿Qué sabido? Se En han el usado 2011, una foto sí, del 2011, en el 2011 para ilustrar y en el 2011 nada y el del documento del 2011 mintieron. fue Me hecho engañaron, y el una vez más. documento del 2011 fue hecho De- por presión de la facción evangélica de la alianza de PPK. de la alianza de PPK en la que estaba el pastor Lai. Ya, pero un ratito, a ver, Mm. vámonos por el tema de las ideas. ¿Existe en el fujimorismo algún ideario? O sea, ¿hay algún documento que tú puedes decir, voy a enterarme de qué es? Yo soy una persona que no sabe nada y quiero enterarme de qué es el fujimorismo? ¿Dónde lo leo? en un libro de historia. Claro, pero eso es, o sea, es decir, De existe... repente en los registros de la Universidad Agraria La Molina, ¿no? O sea, Mira, no, o sea, más el no hay. problema es que hay que ver cómo empieza una idea. Una idea empieza, una ideología empieza con un a priori, es decir, yo escribo un manifiesto y aparece una idea, o es que las ideas vienen a acompañar los movimientos populares. Entonces, yo creo que en el fujimorismo hay un movimiento popular. No podría ser posible que tuviese tantos votos si no hubiese un movimiento popular detrás. Claro, pero eso es requete, Y pues eso- en el principio era la acción. Sí, en el principio, es que en la política es así muchas veces. En la política siempre primero ocurren fenómenos que escapan a veces al control. Entonces, yo creo que el fujimorismo representa una derecha popular, post-política, ¿no? O sea, una derecha popular surgida después de una gran crisis institucional basada en personas que viven al margen del Estado, en buena hora también, ¿no? Pero no nos vayamos Sí. del tema en sí, ¿no? Que es Entonces, eso es algo Ya, que es pero- más allá de ya, una ideología, ya, yo ya. creo. Ese fenómeno Sí. social, ese asunto, como lo llamemos, Mm. se está tratando de trepar a un carro católico y el PPKismo se está definiendo más Como bien un carro por un carro progresista. anticatólico, Sí. por decirlo de una manera, ¿no? Porque Es anticristiano, Son los dos temas, pues. progresista, Pero la conservador. pregunta es si en Matrimonio verdad y familia. existe, o sea, en verdad existe un voto católico, o sea, es existente, podemos... No, pero no podemos- No, voto yo no católico. existe. O Entonces, sea, no en el existe el Perú, voto en el Perú no hay No hay. voto católico No hay porque en el voto Perú todos son católicos y ninguno es católico. ¿no? una laguna. Pero si hay alguna suerte, Sacúdelo, sacúdelo. es la Una, pausa dos, del ocho, seis. suspenso. Así. Los suspensos, todos, Lo no somos, lograste. todos somos, pero bueno. El asunto es que el voto evangélico yo creo que sí tiene capacidad de endoso. Ah, yo también. Sí, yo también. Eso O sea, sí No lo es, creo. no es una gran mayoría, pero sí Pero tiene sí. unos puntitos que sí pueden ser utilizados. ¿no? Increíble, ¿no? Pero es que es increíble. De verdad estamos hablando de una causa vaga que se llama matrimonio, familia y vida, Sí. ¿no? Que tiene una representatividad que además, toda la izquierda ha criticado acremente como Sí. de derecha, ¿no es cierto? Sí, como conservador. Como como conservadora, conservadora. como la cosa mala, Sí, como exacto. los que no le importan las mujeres. Los antiderechos, Los- digamos, ¿no? exacto, Más o menos. los- Es el la- término. esa mayoría que en el Perú representa pues la cosa carca, la cosa Sí. antigua que no Sí. deja que el Perú avance, ¿no? Y ahora, Pero yo creo que ha sido un acierto de la coordinadora evangélica haber logrado por lo menos un texto claramente puesto y firmado. Ahora, Porque- No sé qué Al tal. al margen, yo creo que ha sido un un texto acierto. firmado de una persona que no reconoce, porque no está reconociendo, que ese texto firmado entra en contradicción con declaraciones que ha hecho ante un panel Bueno, internacional. Pero eso ya es culpa de Keiko, ¿no? O Ah, sea, no, pero pero por lo igual te menos sale mal, pues, porque eso es- ahora- ¿cuál de pero los ¿cómo lados vas a es la hacer? verdad? Es que no te queda Me- otra. ¿Cuál habría sido la otra alternativa? Hacer como parejas reales, extraer una No, declaración eso es más ambigua, vago, hacer pero- como los obispos católicos, es A lo decir, que voy es, sacar- ¿qué garantía tienes de que Keiko va a respetar ese acuerdo ninguna. firmado si su papá no respetó tampoco? y además- Ninguno, no, bueno, hay no, que- al margen de que su ya- papá eso o está no. Y claro, además sí, ahí o hay sea, que ver el hecho de Sí. que Keiko viene firmando papeles a todo el mundo. O sea, yo Sí. creo que si van los de, no sé, pues los futbolistas le va a firmar un acuerdo, ¿no? O sea, Una minirilia. Bueno, eso, yo- eso ya, a ver, por un lado. terminemos Yo este- tiendo a tener por otro- esperanza. Ah, yo, yo, Paco. Ok. yo creo que viene por una fragmentación social también. Es decir,
nosotros nos preocupamos de nuestro tema y otros se preocupan de su Exacto. tema, pero si son contradictorios, incluso no nos importa. Así, vamos a porque ha nuestro quedado tema. bien con Va a los dos. defender nuestra causa. La cuestión Ahora, es ver quién otro de ese los es el elementos Kant, gracias a Kant. del acuerdo que firma Keiko con los grupos evangélicos es el descrédito en el que ha caído uno de los pastores que ha redactado el acuerdo, ¿no? Que previo a la firma de Keiko salió diciendo en el mismo evento de la Mauta que en verdad que el homosexualismo era una aberración, pero bueno, los toleramos porque nos dejamos cortar el pelo por ellos, etcétera, ¿no? Como Entonces, Santana, ¿no? Claro. claro, entonces Qué feo, tú ¿no? dices, o ¿Cómo sea, se llama ese pastor? Santana, es Santana, Fabián ¿no? Santana. Entonces- Yo tengo una opinión sobre eso. Un ratito, pero ya, a ver, para cerrar la sección. Esta es la pregunta Pero tenemos clave. que volver. ¿La causa pro vida, pro familia, suma o resta a un candidato para la segunda vuelta? ¿Qué opina usted, coleguita? yo siento que depende del momento, en realidad. O sea, Hoy, ¿suma o resta? hoy me parece, a ver, que le resta más a quien asume la causa provida. Ya. Porque la idea es enfrentarse al fujimorismo. Perfecto. Yo ¿Suma creo o que en resta? el contexto actual, la causa provida en un contexto de empate suma. Bien. ¿Por qué? Yo creo que suma porque la izquierda o el progresismo va a votar definitivamente por cualquiera que no sea el fujimorismo, ¿no? Entonces, asuma la posición que asume en estos temas, aún el más pro-gay de Perfecto. los O sea, pro-gays. eso ya está fijo. Eso ya está fijo. En cambio, en este empate donde hay unos porcentajes sólidos, pero pequeños, de voto evangélico, de voto cristiano evangélico, que es un voto importante. El pastor Rosas ha logrado reelegirse, cosa que no hizo Raúl Castro, que era el provida católico de bandera. Claro. Entonces, yo creo que en esos casos sí conviene. Bien. Pero el problema es que hay una ceguera estructural por la cual se cree que lo que piensan cuatro ideólogos es lo que piensa algún sector del Perú. Sí, Y claro. eso no es así. ¿Suma o resta? Yo creo que ninguno de los dos propiamente, pero ¿qué pasa? Que si tú tienes un empate entre Keiko y PPK y no sabes muy bien por quién votar y de la nada uno se tira para un lado, ya tienes una excusa más para votar por Keiko, ¿no? Es decir, sí, yo estoy en contra de su padre y todo lo que hizo, pero es provida porque ha firmado esto. Entonces ahora sí es una excusa para poder votar con Keiko, yo creo Que que más o menos suma. lo mismo que está Yo, diciendo sí, el doctor yo Sánchez. creo que, va yo por creo que ahí. sí, en ese sentido es un voto bueno. Sí. Yo Señor, creo- desde la perspectiva de la educación que usted maneja. No, qué educación. Yo creo que suma, porque te restará votos si dices que eres pro vida, al margen de la religión, si es que vives en Surco, en Miraflores, en Barranco, pero en el resto del Perú, que alguien diga voy a respetar a la familia, creo que suma. Y creo Familia que más que vida, ¿puede ser? No. Los dos, familia, ¿no? vida, Viven yo los juntos. veo como una unidad, un Ahora, solo pero- paquete sí, moral pero a veces- que no, pero está Pero a en veces el la cartel. familia, a Está veces en el la mismo familia, cartel. la familia es más defendida, ¿no? Sí, sí. Sí. Ahora, Muy bien, creo que es una bueno, moneda simbólica. eso ha sido tíos. En conclusión, hemos visto a dónde va el barco pro vida, pro familia, que se subieron los dos, ahora se bajó PPK y ahí está Keiko con una firma, digamos, y con un remo, y vamos a ver qué tal les va. Tíos.